bueno, por este razonamiento que has hecho bueno, de las cosas que he escrito en este libro, pero sí coincido contigo, coincido con vos y con lo que decía Silvina hoy en cuanto a la preservación del ambiente natural, ¿no? Y de todos los recursos naturales de los que se compone el medio ambiente que tanto nos debe interesar. Es cierto lo que decías de que en la Argentina no existe una tipificación en forma específica, en forma expresa del delito ambiental, del delito ecológico, llamémosle así, o ponemos el nombre que sea, ¿no? Pero no existe como en otros países centrales europeos, ¿no? Y muchos, como anotabas, muchos países de América Latina que han avanzado muy fuertemente últimamente, en los últimos años, en las últimas décadas, en toda esta temática, ¿no? En toda esta temática, no solo desde el punto de vista legislativo, sino también desde el punto de vista de la jurisprudencia. Un ejemplo muy sintomático es uno de los fallos importantes de la Corte Constitucional de Colombia, que yo creo que debe ser una de las más importantes en América Latina y en el mundo tal vez, ¿no es cierto?, que se ha referido a la protección jurídica, a otorgarles derecho al ambiente natural, ¿no? Por supuesto. Y ha trabajado y ha tratado a los animales como seres sintientes. Esto es un avance muy importante. Y sin embargo, en la Argentina siempre estamos al borde del precipicio, ¿no? En la Argentina siempre estamos en el furgón de cola, conociendo la locomotora, ¿no? Subiéndonos a la locomotora y sin embargo seguimos con la idea, con la cabeza puesta en el furgón de cola. En la Argentina se pueden señalar, como bien decían ustedes, tres antecedentes legislativos que se me ocurren, ¿no? La ley esta Sarmiento, que es un viejo antecedente muy importante que hacía referencia al comienzo de esta jornada, la ley 14346, que es la ley de maltrato animal, que todos ustedes conocen, y esta última ley 27330 de prohibición de carreras de perros, que es una ley complicada, difícil, una ley indeterminada, abierta, muy difícil de entender, la que yo le hago una crítica muy fuerte en el libro. Entonces, por ahí me pregunto, tomando un poco tus ideas, Jorge, ¿de qué nos serviría hoy hacer dogmática penal en esto, digamos? ¿De qué me sirve a mí analizar la ley de maltrato animal desde el punto de vista dogmático, recogiendo algunas opiniones de la doctrina, de algunos libros, de algunas monografías escritas por ahí? No, yo le doy otra mirada a esta problemática. Avanzo en el estudio de estas cuestiones desde otra perspectiva. Como vos bien decías, tal vez una perspectiva humanística que no me la quiero autoatribuir, digamos, sino, pero es verdad, es decir, me interesa más el medio ambiente, el recurso natural, el ser vivo no humano, el animal, me interesa mucho más como tal, como bien jurídico como tal, que hago ese análisis en mi libro, y no simplemente desde el ámbito normativo, es decir, porque todos sabemos, ¿no es cierto?, que muchas veces la ley penal no es el mejor recurso, la mejor herramienta para solucionar los conflictos sociales. Es decir, el delito es un conflicto social, nos guste la denominación o no. Entonces, el Código Penal, la ley penal, por ahí no es la más adecuada para que encontremos la solución a ese conflicto social, ¿no es cierto? Y muchas veces el problema está en que el legislador, ¿no es cierto?, recurre a la ley penal precisamente por cuestiones electoralistas o de otro signo, pero no para resolver el conflicto que la sociedad está esperando que se resuelva, ¿no? En esta charla que, bueno, por cuestiones de tiempo yo no voy a extenderme tanto, ni voy a desarrollar todas las cuestiones que me hubiera gustado desarrollar que analizo en este libro, porque analizo muchas cosas desde distintas miradas. Pero voy a hacer simplemente una reflexión muy breve sobre mi pensamiento sobre los derechos de los animales. Es decir, enfoco la mirada en el animal vivo de carne y hueso. Y me hago, digamos, una pregunta, ¿no? Si tuviera que poner un título, se me ocurre en este momento, si tuviera que poner un título a esta introducción que estoy haciendo, diría, los animales están en peligro, sobre todo los animales salvajes. ¿Y por qué digo esto? Lo explicaba recién Jorge, muy claramente.
todos los días los medios de comunicación nos dan cuenta de algún tipo de maltrato animal en algún lugar del país. Y esto no es una sorpresa ya para nosotros. Lo sintomático de todo esto es que es muy poca, tiene muy poco alcance la reacción de la sociedad frente a este tipo de hechos. Solo algunas organizaciones sociales se ocupan, organizaciones no gubernamentales, de reclamar soluciones al Estado. Pero todos sabemos que estas soluciones, algunas son soluciones normativas, duermen el sueño eterno en el Congreso Nacional. Es lo que ha pasado, salvo que suceda algo que produzca un gran impacto social en la sociedad, bueno, no va a mover de sus asientos a nuestros legisladores, lamentablemente. Fíjense ustedes, hace muy poquitos días, el 25 de abril precisamente, en un informe de Infobae, se dice, seguramente alguno de ustedes lo pudo haber leído, se dice que en el cono urbano bonaerense, pero todo esto sale por el tema de la pandemia, ¿no? Y tal vez por problemas políticos en los que no voy a entrar, por supuesto. Pero esta noticia decía que en este cono urbano bonaerense, en esa zona, existen ferias sin control. Es decir, mucha gente. ¿Y qué es lo sintomático que a mí me interesó de esta información? La venta de animales vivos en las calles. Y aparecen unas fotografías en este informe, en este medio, de conejos, patos, gallinas, lechuzas, pájaros de nuestra fauna, por ejemplo, el cardenal norteño, que están todos amontonados en jaulas pequeñas y, por supuesto, las autoridades, señores, ausentes sin aviso. Y yo con esto no quiero que esto se tome con un cariz político, ¿no? Porque no me interesa, sino que mi crítica a esta situación está dirigida específicamente a esta conducta que yo considero perversa y salvaje contra estos animales. Es decir, tener un animal en una jaula de pocas dimensiones junto a otros animales o no es sin duda alguna una forma de maltrato animal. Si leen la ley de 14346 de maltrato animal, van a coincidir conmigo. Estos pobres conejitos que estaban ahí, o estos cardenales, o estas lechuzas, están siendo objeto de maltrato con ese comportamiento del ser humano. Son víctimas de maltrato, como dice específicamente el artículo 1 de la ley de maltrato animal. Y frente a este tipo de situaciones, ¿qué debe hacer el Estado? Debe intervenir. El Ministerio Público Fiscal debe intervenir porque son delitos y promover las acciones penales correspondientes porque son delitos de acción pública. Pero como les decía, el Estado, las autoridades ausentes sin aviso. Fíjense ustedes, hace unos días inclusive, en los medios periodísticos del Chaco, se dio cuenta, el 23 de abril, por ejemplo, de este año, hace muy poquitos días, un cazador furtivo mató un puma. Pero fíjense ustedes esta locura, ¿no? Porque matar un puma y tenía en su poder ciervos en cautiverio y cabezas con astas, que también de ciervos, etc. Y otra noticia del 26 de abril, la muerte de un tapir, que son todos animales, además de ser considerados monumentos naturales en las provincias por donde deambulan, en este caso en el Chaco, ¿no es cierto? Son animales en peligro de extinción. Entonces, ese es el gran problema que tenemos hoy con nuestro medio ambiente y con los recursos naturales. Fíjense ustedes, es cierto que hay un proyecto de reformas a la ley de maltrato animal que está en el Congreso Nacional, creo que en este momento está en el Senado, que ha tenido aprobación por la Comisión de Legislación General y Legislación Penal de la Cámara de Senadores, ¿no es cierto?, donde se incorporan, es cierto, algunas figuras novedosas que no han tenido tipificación penal en nuestro historial legislativo, pero bueno, no puedo hacer un desarrollo de todo eso. En mi libro hago algunas críticas de este dictamen de la comisión, ¿no es cierto?, sobre ciertas figuras que son nuevas. Fíjense ustedes cómo se está avanzando en la Argentina en esta tendencia, digamos así, que se orienta en la protección de los animales, en tratar de que los animales de una vez por todas tengan derechos. Hace unos días atrás
la organización no gubernamental AFADA, la Asociación de Funcionarios y Abogados por la Lucha de los Animales, presentó en Jujuy, la gente representante de esta organización en Jujuy, presentó 2 proyectos de ley que buscan que se considere, se sancione una ley que considere a los animales como seres sintientes y al mismo tiempo la creación de fiscalías especializadas. ¿Qué es lo que deben hacerse en las provincias y en todo el país? Empezar a tomar en serio los derechos, no solamente, como decía Dworkin, los derechos de los seres humanos, sino tomar en serio los derechos de los animales. Y Jorge mencionaba recién la tendencia mundial y además las normativas, digamos, internacionales y otras cosas más que se están movilizando en el mundo actual, en la actualidad, ¿no es cierto?, en favor de la orientación o la protección de estos seres vivos, ¿no? La Declaración Universal del 77, que hablaba Jorge, la Declaración de Cambridge del 2012, la Declaración de la Universidad de Toulon del 2019, hace muy poquito tiempo, mediante la cual se declara la personalidad jurídica de los animales en el sentido de que deben ser considerados personas, no cosas. Fíjense qué enorme avance de esta universidad. Y una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el número 23 de noviembre del 2017, también de pocos años atrás, que se titula Medio Ambiente y Derechos Humanos, donde justamente se hace referencia a todas estas cuestiones, perdón, y donde se sugiere, ¿no es cierto?, sugiere que la protección no solamente alcance al medio ambiente, sino también a todos los demás seres vivos. Con esto quiero señalar cuál es la tendencia mundial. Y sin embargo, nosotros en la Argentina seguimos pensando como en la época de Vélez Sarsfield, donde los animales eran considerados cosas y actualmente también considerados cosas en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, cuando yo comienzo mi libro diciendo, digamos, instalando una gran pregunta, que para mí es la gran pregunta que tenemos que hacernos, para tratar de buscar respuestas. La pregunta es, ¿los animales son sujetos o cosas? ¿Qué son, en definitiva? ¿O qué pretendemos los humanos que sean? ¿Cosas o sujetos no humanos? El animal no humano debe ser considerado titular de derechos subjetivos. Ahora, esto requiere un desarrollo temático mucho más detenido del que puedo dar aquí yo, ¿no es cierto? Pero voy a decir algunas cositas para poder llegar a una respuesta unívoca, ¿no es cierto?, que sea una respuesta fuerte, pero anticipo cuál es para mí. Sí, los animales no humanos deben ser reconocidos como tales y titulares de derechos subjetivos. No de todos los derechos que ejercemos y tenemos los humanos. Obviamente que un animal no puede votar, no puede, digamos, adherirse a una huelga, no puede comerciar, es decir, hay muchos derechos, obviamente, pero no me refiero a esos derechos ni a esas libertades cuando hablo de estos temas con referencia de los animales. Y tenemos que decir y volver a repetirlo e insistir fuertemente en que la Argentina no se ha visto en décadas una decidida protección del medio ambiente y los recursos naturales. Algunas tendencias vemos en el derecho administrativo sancionador, en el derecho laboral, en el derecho civil, es cierto, pero no ha habido, insisto, una decidida protección del medio ambiente y los recursos naturales, ni desde la política, ni desde la academia, ni desde la sociedad. Porque los argentinos siempre estamos inmersos en problemas de distintos signos políticos, económicos, que desde hace décadas se vienen padeciendo en nuestro país. Las leyes que se han dictado en protección del ambiente y de los animales en general han sido leyes, pero de carácter simbólico, es decir, leyes que no han tenido la eficacia instrumental que hubiéramos querido o hubiéramos deseado que estas leyes tengan. Y esto es muy simple explicarlo. Incluso
analizando también desde el aspecto contravencional de estas cuestiones, es decir, desde la perspectiva de las legislaturas locales, de la legislación local de cada provincia. Un animal, por ejemplo, cuya caza está prohibida en una provincia, puede ser cazado en otra provincia vecina, por la disparidad por dos razones. En primer lugar, porque el animal es migrante, va de una zona a otra, y esa zona puede ser el límite de dos provincias. Y además porque entre las provincias las normativas están tremendamente desconectadas entre sí. Entonces, ese es el gran problema. Son normas dispares que no se pueden equiparar, no se pueden armonizar, no se pueden coordinar. Entonces, no se nos presentan estos problemas. Entonces, ¿qué somos los seres humanos frente a este panorama que se nos presenta tan distorsivo desde el punto de vista normativo en nuestro país? Y somos espectadores de un medio ambiente natural desprotegido, ¿no es cierto? Como si los problemas ambientales no existieran, y que si seguimos así, vamos a estar los seres humanos, no solamente el medio ambiente natural y sus recursos y los otros seres vivos, en peligro de extinción. Nosotros, los seres humanos, vamos a estar en peligro de extinción. ¿Y eso por qué es este pronóstico, si se me permite la expresión, tan duro, tan fuerte, ¿no? Y tan sintomático? Porque estamos asistiendo desde hace muchos años en nuestro país a muchos daños, ¿no es cierto?, que son provocados por los humanos, no por los animales. Los incendios forestales, la caza furtiva, el comercio ilegal de las especies protegidas, la deforestación de nuestros bosques, especialmente en el norte, la pesca ilegal, estamos viendo en el sur, una ciudad flotante llevando nuestros recursos, ¿no? Sustrayendo nuestros recursos, y no podemos hacer absolutamente nada, porque los países no nos ponemos de acuerdo en esta cuestión y no nos damos cuenta que todos los países de nuestro entorno cultural, al no protegernos entre nosotros, nos estamos desprotegiendo entre nosotros. Por ese avance perverso de otros países más fuertes, ¿no es cierto?, o de flotas pesqueras que se llevan nuestros recursos naturales. Y ese es un gran problema, porque mientras toda la Argentina se debate en problemas políticos, en problemas económicos y de otro signo, los sujetos no humanos, los animales, siguen en la sala de espera. ¿Aguardando qué? Algo que muchos esperamos, que en corto plazo esto ocurra. Bueno, uno sueña en estas cosas, ¿no? Esperando el reconocimiento como sujetos de derecho, como seres sintientes, como decía Jorge Villada hace un rato, y con capacidad de sufrimiento. Y esto no solo por la importancia que los animales tienen en nuestras propias vidas como humanos, ¿no es cierto?, sino fundamentalmente por la desprotección que están sufriendo en todos los aspectos, especialmente por el orden mismo jurídico, como veremos en un ratito. Y los anteproyectos de reformas al Código Penal que hemos visto en estos últimos años, el conocido, por ejemplo, como Proyecto Zaffaroni del 2013 o el Proyecto Boriski del 2016, que seguramente debe estar en algún cajón de algún legislador en el Congreso Nacional, no han incursionado, me parece a mí, suficientemente en la protección de los animales de modo exhaustivo, de modo abarcativo, completo, sino que han hecho una regulación, se han decantado por una regulación parcializada de toda esta problemática, ¿no es cierto?, ni siquiera agregando algunas figuras, repitiendo la ley de maltrato animal y agregando algunos que otros meses de pena para que, bueno, decir, hemos aportado algo al medio ambiente y a los recursos naturales. Y esto no nos sirve para nada, ¿no? Entonces, no solo necesitamos, como decía Jorge, una fuerte respuesta penal por parte del Estado, sino también una fuerte respuesta civil por parte del Estado. La reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, esta nueva reforma, no ha cambiado las cosas.
Los animales siguen siendo cosas muebles. Y es un problema, realmente. Ayer escuchaba una conferencia del profesor López Mesa, con la cual coincidimos absolutamente, haciendo una crítica feroz a este nuevo Código Civil en este tema de los animales, no solamente en cuanto a sus derechos, sino en cuanto al resarcimiento por los daños que pueden causar los animales y los daños que se causa a los animales, si deben ser daños resarcibles. Claro, no es un problema que me compete a mí porque no soy civilista, pero sí coincido en toda esta temática, ¿no? Fíjense, les doy un ejemplo. Hace muy poco leí, lo pueden buscar en internet, ¿no? De este mono que hurta la cámara de un periodista que le estaba sacando fotos a un orangután, y este mono le hurta la cámara y se toma una foto, se toma una selfie. El mono aprieta el obturador de la máquina y se toma una foto, y esa foto se viraliza, que es tan graciosa, ¿no? La foto que se saca el mono, que este periodista, bueno, intenta un resarcimiento porque se viraliza a través y, bueno, se produce un sistema, un problema judicial, les hago corta la cosa, ¿no es cierto?, donde no se le reconoce al mono derechos porque no es un ser humano, ¿no es cierto?, no se le atribuyen derechos de ninguna clase, pero sí se reconoció su autoría en la fotografía, ¿no es cierto? De manera tal que eso es un gran avance, fíjense ustedes, aunque no lo parezca, ¿no? Porque los monos, para esta decisión judicial, no tienen derechos intelectuales, ¿no es cierto? No pueden ser, ¿no es cierto?, beneficiarios de un derecho intelectual, pero sí, fíjense ustedes, dice la autora que cuenta esta anécdota, sí pueden ser creadores de obras, es decir, al sacarse la foto, ¿no? Entonces estamos viendo cómo los animales algo deben tener en su interior que nos parecemos a ellos o ellos se parecen a nosotros, ¿no? Y este hecho no es el único. Este ejemplo que doy de este mono, ¿no? No es el único ejemplo que ya estamos viendo, no solamente en la vida cotidiana de los seres humanos en su relación o su vinculación con los animales, sino también en la jurisprudencia. Tenemos los casos en Argentina de la orangutana Sandra y de la chimpancé Cecilia, que son dos casos paradigmáticos en la Argentina que fueron, por supuesto, promovidos por AFADA a través de una habeas corpus, en cuyos casos se les reconoció derechos subjetivos a estos seres vivos, a estos monos, ¿no es cierto? Y esto es muy importante. Ahora estos monos viven en libertad, si bien en un área natural, pero no están en la jaula del zoológico. Uno en Estados Unidos y otro en Brasil. Pero también hay otros, y yo me quiero detener un minuto, si ustedes me permiten, el caso del oso Chucho. Fíjense qué lindo nombre, está gracioso, un nombre divertido, ¿no? El oso Chucho, el llamado oso de anteojo porque tiene unos ojos negros, ¿no? Unas cejas negras, redondas acá, el oso de anteojos. Y Chucho vivió muchos años en cautiverio en Colombia, en la ciudad de Manizales, en una zona, en el zoológico de Barranquilla, ¿no es cierto? Y ahí intervino un abogado que pidió a través de un habeas corpus para Chucho, para que se le reconozcan derechos. ¿Y el derecho cuál era? Vivir en libertad, simplemente, salir de esa jaula para que vaya a una reserva natural. ¿Y qué dijo la Corte de Colombia? Porque Colombia, fíjense ustedes, es creo que el primer país en América Latina en haber sancionado una ley, la 2774, si quieren anotar y fíjense por ahí, es una ley completísima porque reconoce a los animales, ¿no es cierto?, los derechos. Fíjense ustedes qué cosa rara, ¿no? Rara por la decisión que toma después esta Corte. Reconoce a los animales los derechos a la justicia y a la erradicación del cautiverio. Les reconoce derechos a los animales. Es una ley mucho más completa y más larga que yo, en cierta manera, también la analizo cuando trato la legislación comparada de Europa y de América Latina. En mi libro hago una mención y un pequeño desarrollo y análisis de esta ley 2774, que es reciente, del año 2016, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice? Fíjense lo que dice la Corte colombiana, ¿no? Que, insisto, creo que debe ser la Corte Constitucional una de las más prestigiosas de América Latina y del mundo, ¿no? Por la fama, el prestigio que tiene por sus fallos, precisamente. Dice la Corte en la sentencia: el animal no tiene derechos, no existe el derecho a la libertad de un animal.
¿Y por qué dice eso? Porque, dice la Corte, resulta una obviedad que los animales no pueden tener conciencia de lo que representa la libertad como valor o como categoría jurídica. Bueno, yo podría contestar, bueno, señores jueces, salvo que ustedes pretendan que Chucho, el juez, el oso de los anteojos, vaya a una universidad colombiana a estudiar derecho, bueno, señores, han sancionado una ley que otorga derechos a esos animales que esta sentencia les está recortando, les está quitando, ¿no es cierto? Es decir, esta sentencia, lamentablemente, es un atraso, es decir, una sentencia que se queda en el pasado, que no respeta ni siquiera su propia legislación. ¿Y esto por qué? Porque no se trata de confundir esa libertad, es decir, la libertad del animal, con los derechos civiles o políticos de los seres humanos, con la libertad jurídica, que es la que se refiere la Corte al decir el animal no tiene conciencia del valor que significa la libertad, pero por supuesto que no va a tener conciencia de lo que significa la libertad jurídica como valor, como un valor, como un elemento axiológico en el mundo jurídico. No, no es esa la libertad la que nosotros bregamos y pretendemos para los animales. No, no, insisto, no se pretende que el animal tenga los mismos derechos que el ser humano. No, no es esa libertad. Es la libertad del animal de vivir en su propio ámbito natural, es decir, en donde nació en libertad y en donde debe vivir y morir en libertad. Entonces, claro, mientras todas estas cosas se siguen discutiendo en Colombia y en otros países, el pobre oso Chucho continúa privado de su libertad natural en el mismo zoológico de Barranquilla. Es una lástima que esta Corte, teniendo esa enorme posibilidad de decir algo sobre la libertad de los animales, sobre el derecho a la libertad, no lo haya hecho. Y la historia de Caban, el elefante, ¿no es cierto? Caban, ¿por qué tiene, que no es muy diferente a la del oso Chucho que acabo de mencionar muy rápidamente? Este elefante le pasó lo mismo. Es un elefante de pakistaní, no pakistaní, sino que vivía en un zoológico de Pakistán. 30 años estuvo encadenado. El elefante estuvo encadenado. ¿Y saben quién? ¿Quién hizo el enorme esfuerzo mundial para lograr la libertad de este elefante? La cantante Cher. La cantante Cher. Hace poquito, el 21 de abril, en el diario La Nación salió, si ustedes quieren revisar, léanlo porque es muy interesante, una nota sobre el elefante Caban y Cher. ¿Y por qué es importante destacar esto? ¿Por qué menciono la historia muy rápidamente, abuelo de pájaro, del elefante Caban? Porque Caban vivió 30 años encadenado, no solo encadenado, sino que era picaneado por sus cuidadores. ¿Por qué? Porque Caban estiraba su trompa y los que iban al zoológico a ver los divertimentos o las piruetas que hacía Caban le daban una moneda. Entonces él agarraba con la trompa la moneda y los cuidadores lo picaneaban en la piel con un palo, con una punta punzante. Entonces Caban daba vuelta la trompa y le daba el dinero a sus cuidadores. Entonces lo utilizaron comercialmente a Caban, lo maltrataron, lo hirieron, le quitaron dignidad a ese animal hasta que esta cantante Cher, esta actriz, con esa valentía, ¿qué hizo? Peleó para que este animal, este elefante, salga del zoológico de Pakistán y lo logró no hace mucho tiempo. Y ahora Caban vive no como un objeto de diversión, sino como elefante, como animal que es, vive en un centro natural, una reserva natural en Camboya. Y bueno, voy cerrando un poquito esto. Quisiera decir muchas cosas más de las que digo en el libro, buscando esa respuesta a esa primera pregunta de si los animales son sujetos o cosas. Para el Código Civil, los animales siguen siendo cosas, no seres sintientes ni seres con capacidad de sufrir. Son objetos inanimados. Pero fíjense ustedes que es el propio Código Civil el que de alguna manera
dice de que los animales tienen libertad natural, ¿no es cierto? Es una cosa muy rara, ¿no? De estas cosas estrafalarias y contradictorias del nuevo Código Civil. En varios artículos, el 227, el 1947 y 48, etcétera, dicen que son cosas muebles. Pero al mismo tiempo, este 1948, este artículo, dicen que los animales viven en un ámbito natural, en un ámbito de libertad natural. Es decir, utiliza esa frase, libertad natural. Entonces, yo me pregunto, si la misma ley, ya no lo miremos al animal caminar, comer, beber, sufrir, cantar los pájaros, por ejemplo, ¿no es cierto?, poder volar libremente por los cielos. Si la misma ley está diciendo que tienen libertad natural, entonces debe ser que se supone, ¿no? Es porque son diferentes de las cosas inanimadas. Y sin embargo, el Código Civil dice que tiene libertad natural, pero en el 227 dice que son cosas que pueden trasladarse de un lugar a otro, etc. Entonces, como digo en el libro mío, doy este ejemplo, ¿no? Entonces, para el Código Civil da lo mismo tomar una piedra, encontrarse con una piedra y tomarla, que hacer lo propio con alguno de estos animales, sobre todo con los animales salvajes. Pero claro, si tomamos la piedra, no vamos a tener ningún problema en principio, la tomamos y la llevamos con nosotros. Pero ya para tomar al animal salvaje, para arrebatarle esa libertad natural, vamos a tener que usar otros medios más específicos, ¿no es cierto? Bueno, si no, va a ser muy difícil tomarlo. ¿Y cuál es ese medio que la ley nos da a los humanos, entre paréntesis, al cazador, para arrebatar la libertad natural del animal que el propio código, y esto insisto, que el propio código le reconoce en el artículo 1948? ¿Y cuál es ese medio que le da al cazador? Y no es otra cosa que matarlo, herirlo, tomarlo, enjaularlo, es decir, legalizar la muerte del animal. ¿Por qué digo esto? Porque seguro que ese animal cazado por el humano terminará o encerrado en una jaula, en un zoológico o en un circo para diversión de nosotros, los humanos, en algún habitáculo, en alguna caja, en un medio de transporte, como objeto del tráfico ilegal, o simplemente, señores, muy simple, terminará muerto, colgado de alguna pared como trofeo o despedazado en partes para su venta en el mercado negro mundial. Esto es así. Y mientras tanto, tenemos una legislación como el Código Civil y Comercial que le reconoce a este animal, a quien han hecho trizas, que tiene libertad natural. Entonces, si nosotros decimos, y la ley dice que tienen libertad natural, es porque está reconociendo que son seres vivos. Entonces, si son seres vivos, tienen que ser algo diferente a las cosas. No pueden ser cosas. Las cosas son objetos inertes, inanes, inanimados. Y por esa razón, no pueden ser seres vivos y cosas al mismo tiempo. Tienen que ser una cosa o la otra. Tienen que tener una categoría o la otra, no las dos al mismo tiempo. Es una enorme contradicción, no solo material, sino normativa. Si son seres vivos, no pueden ser equiparados a las cosas. Entonces tenemos que entender que si esto es así, debieran de tener o tienen, y hay que reconocerlo, un estatus especial y diverso de las cosas. Sin duda que no son seres humanos. Les decía hace un rato, el ser humano es el que los mata. Pero no son humanos, pero son seres vivos, son sujetos. Y si son sujetos, entonces deben tener derechos. ¿Saben por qué? Porque son sujetos. Entonces debemos insistir ante las instancias legislativas que dejen aparte la finalidad política, que dejen aparte las leyes simbólicas que no sirven para nada, penales, civiles o administrativas, que no sirven para nada, que no protegen
el bien jurídico que dicen pretender proteger y se embarquen en el mundo animal, internalicen cuál es el mundo animal, que son seres vivos, sintientes, que tienen capacidad de sufrir. Y esto es lo preocupante, es decir, que el legislador no se ocupe de pensar en estas cosas. Si esto, mis queridos amigos, no se entendiera de esta forma, y con esto me voy, termino, no quiero continuar cansándolos con esta perorata, que es más una perorata y un sueño, una esperanza, un pedido, un ruego, un poco como copiando lo que decía Jorge Villada recién. Todos tenemos esta esperanza de que esto cambie y que alguna vez reconozcamos derechos a los animales. Si no, señores, queridos amigos, si no entendemos este tema de esta manera, si no entendemos que existen otros seres vivos no humanos que merecen tener derechos, entonces, en vez de declarar en la Argentina o celebrar en la Argentina hoy, 29 de abril o todos los 29 de abril, el Día del Animal, aquí, señores, cambiemos, seamos honestos, seamos sinceros, no mintamos tanto, y en vez de celebrar el Día del Animal, celebremos este día como el Día de las Cosas Muebles no registrables. Muchas gracias por la atención y por la tolerancia que han tenido en estos minutos.